Muy buenos días, es martes, se termina Tus Ciudades, continuamos completamente en vivo aquí en Capital 21, pero bueno, las noticias no duermen y le traigo la información con lo más relevante aquí en la capital. Ya son 11 las escuelas del Instituto Politécnico Nacional que han retomado actividad tras el paro que inició el pasado 14 de abril. Ayer los estudiantes entregaron un documento en la Presidencia de la República, mismo que fue turnado a la SEP. Por la tarde, el titular de Educación Federal precisó que con la adscripción del IPN a la oficina del secretario, lo que se busca es atender inquietudes y brindar un apoyo más directo a las actividades del instituto. Para dar cumplimiento a sus atribuciones en el marco del proceso electoral de este año, el INE determinó integrar las comisiones permanentes de capacitación electoral y educación cívica, así como de organización electoral. Estarán conformadas por consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire a esta hora es regular en la Ciudad de México. La delegación con más nivel de contaminación es Venustiano Carranza con 77 puntos. Por otra parte, ya fue controlado en su totalidad el incendio que se registró esta mañana en una bodega de peluches ubicada en la calle del Carmen y República de Colombia en el centro histórico. No hay daños que lamentar. Este martes se celebra el Día de la Internet, considerado como una herramienta fundamental de comunicación, interacción y de organización social. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 56 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En las instituciones bancarias se cotiza en 18 pesos con 63 centavos. En información internacional, la industria petrolera de Canadá entró en alerta tras la evacuación obligatoria de 8,000 de sus trabajadoras ante el avance de sus campos de incendio forestal que amenazaba a Fort McMurray. Scott Locke, de los servicios de emergencia de alerta, aseguró que la situación está en calma. Al menos 220 niñas resultaron intoxicadas con un gas desconocido, esto en el colegio de la provincia de Nimroz, en el sur de Afganistán. Es el segundo caso registrado en el país en los últimos 3 días. Las estudiantes de entre 9 y 16 años ya fueron trasladadas a un hospital. El director de educación de Nimroz atribuyó este hecho a los grupos armados que están en contra de la educación femenina. Hasta aquí el corte informativo.